Viernes, 13 de junio de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 17. Registro digital, 203-0517. Tipo, jurisprudencia. Opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No son jurídicamente vinculantes para las personas juzgadoras mexicanas, pero gozan de relevancia jurídica. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes, a partir de su interpretación del criterio contenido en la tesis jurisprudencial P/J 21/2014, décima. Derivada de la contradicción de tesis 293/2011. Sustentaron criterios contradictorios al analizar si las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen carácter vinculante u orientador para las personas juzgadoras mexicanas. Mientras que uno sostuvo que no tienen el carácter de una resolución contenciosa, por lo que si bien no son jurídicamente vinculantes, sí resultan orientadoras. El otro determinó que son de observancia obligatoria al constituir jurisprudencia internacional. Criterio jurídico. Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son jurídicamente vinculantes para las personas juzgadoras mexicanas, pero tienen relevancia jurídica y pueden utilizarse en las resoluciones judiciales siempre y cuando sean más favorables para las personas. Justificación. Conforme a la normativa internacional y a los precedentes de la Corte Interamericana, sus opiniones consultivas tienen características que las hacen ser jurídicamente distintas a las sentencias contenciosas en sus partes, trámite y efectos. Partiendo de esa base, si bien no son vinculantes para las personas juzgadoras mexicanas, sí cuentan con relevancia jurídica y una alta autoridad interpretativa porque impactan en cómo pueden entenderse los derechos y las obligaciones derivadas del derecho internacional. En ese sentido, pueden tomarlas en cuenta al dictar los distintos tipos de resoluciones judiciales. No obstante lo anterior, ello no impide que las interpretaciones contenidas en las opiniones consultivas puedan incorporarse con carácter obligatorio al derecho nacional a través de dos vías. 1. Vía internacional. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos las utiliza en sus casos contenciosos, y 2. Vía nacional. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación las incorpora como parte de su ratio decidendi en sus precedentes obligatorios, con base en el párrafo 12º del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pleno. 2 de 17. Registro digital, 203-0551. Tipo, jurisprudencia. Suspensión del acto reclamado. Las empresas de participación estatal mayoritaria, constituidas como sociedades anónimas, están obligadas a otorgar garantía cuando se les conceda aquella porque no son personas morales oficiales para efectos del artículo 7 de la Ley de Amparo. Hechos. Los órganos jurisdiccionales contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si las empresas de participación estatal mayoritaria constituidas como sociedades anónimas tienen el carácter de personas morales oficiales y, en ese contexto, si están exentas de presentar la garantía que impone el artículo citado, cuando se les concede la suspensión en el juicio de amparo. Criterio jurídico. Las empresas de participación estatal mayoritaria constituidas como sociedades anónimas no pueden ser consideradas como personas morales oficiales para efecto de quedar exentas de prestar las garantías relacionadas con él. Otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, conforme al artículo 7 de la Ley de Amparo. Justificación. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal impone al quejoso, como requisito para concederle la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, que otorgue garantía para responder de los daños y perjuicios que tal medida pudiere ocasionar al tercero interesado. Dicho imperativo que se reitera en el mencionado artículo 7, conlleva un procedimiento sumario para hacer efectiva, sin complejidad ni dificultad, la garantía otorgada cuando se niegue al quejoso la protección de la justicia federal. El precepto legal en cuestión dispensa de otorgar garantías a las personas morales oficiales. Aunque este concepto admite distintas acepciones, solo resulta aceptable la restrictiva que limita la noción a la federación, los estados incluida la Ciudad de México y los municipios, en su caracterización soberana y financiamiento directo desde la hacienda pública. No puede aceptarse una noción laxa o amplia que permita la dispensa de garantía a cualquier persona moral pública,
pues no toda persona moral puede responder con similar solvencia y operatividad para hacer frente a sus obligaciones. De manera particular, no es aceptable que las empresas de participación estatal mayoritaria constituidas como sociedades anónimas se consideren como personas morales oficiales a fin de quedar exentas de otorgar garantía, ya que no comparten ni la asegurada e ilimitada solvencia que caracteriza al Estado, ni la disposición, con total libertad e inmediatez, de su patrimonio. Las personas morales así constituidas, aun siendo públicas, están sujetas al artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que dispone que este tipo de sociedades se componen exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. De ser el Estado socio de una persona moral, solo estaría obligado a responder de manera limitada hasta por el monto de sus aportaciones, pero no con la totalidad de su patrimonio. Pleno. 3 de 17. Registro digital, 203-0554. Instancia, pleno. 11ª época. Materias, S común. Tesis, P/J 1/2025, 11ª. Fuente, Semanario Judicial de la Federación. Tipo, jurisprudencia. Tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. Por regla general les corresponde conocer de los recursos derivados de un juicio de amparo tramitado por un juzgado de distrito con competencia mixta en el que se reclamaron actos del registro público de la propiedad y de comercio. Hechos. La primera y la segunda salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentaron criterios contradictorios en relación con la materia de especialización del Tribunal Colegiado de Circuito, que debe conocer del medio de impugnación interpuesto contra la sentencia dictada en amparo indirecto por un juzgado de distrito con competencia mixta, en el que se reclamaron actos registrales del registro público de la propiedad y de comercio o de autoridades equivalentes. Mientras que la primera sala determinó que corresponde conocer a un órgano especializado en materia civil, atendiendo al procedimiento de origen del acto reclamado. La segunda sala determinó que corresponde al especializado en materia administrativa, en atención a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Criterio jurídico. Para determinar la competencia por materia de un tribunal colegiado de circuito para conocer de un medio de impugnación interpuesto contra una sentencia dictada por un juzgado de distrito de competencia mixta y derivada de un amparo indirecto en el que se reclamaron actos registrales de autoridades administrativas, como son el registro público de la propiedad y de comercio y equivalentes. Por regla general deberá atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió, es decir, en la materia administrativa, y excepcionalmente a la relación existente entre estos y la naturaleza del juicio o procedimiento de origen. Justificación. Para determinar la materia del tribunal colegiado de circuito que conocerá de determinado asunto, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y, en su caso, de las autoridades consideradas como responsables. Ello permite que los juzgadores cuenten con un mejor conocimiento al resolver, y favorece la eficacia en la impartición de justicia. Por regla general, este criterio es aplicable en juicios de amparo contra actos registrales de autoridades administrativas, como son el registro público de la propiedad y de comercio y equivalentes, con independencia de la materia del juicio o procedimiento que dio origen a estos actos. Esto, siempre que se reclamen los actos de manera autónoma, es decir, desvinculados de la relación subyacente. Excepcionalmente puede atenderse a la naturaleza del juicio o procedimiento de origen si resulta necesario para resolver la litis planteada, lo que se actualiza si se atribuyen vicios derivados del juicio o procedimiento de origen. Lo anterior significa que para poder determinar con mayor precisión el tribunal colegiado de circuito competente por materia para conocer del recurso interpuesto, además de atender a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, principios rectores, también podrá acudirse a la relación existente entre el acto reclamado y el juicio o procedimiento de origen. Pleno. 4 de 17. Registro digital, 203-0521. Instancia, segunda sala. 11ª época. Materias, S común. Tesis, 2A/J 24/2025, 11ª. Fuente, Semanario Judicial de la Federación. Tipo, jurisprudencia.
Competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra los acuerdos administrativos que suprimen y determinan las competencias territoriales de las juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y crean o comunican cambios de adscripción de las oficinas auxiliares. Corresponde al juzgado de distrito ante el que se presenta la demanda de amparo. Hechos. Los órganos jurisdiccionales contendientes sustentaron criterios contradictorios al definir cuál es el juzgado de distrito competente por territorio para conocer del amparo indirecto promovido contra los acuerdos administrativos referidos. Mientras que uno consideró que es el del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. El otro determinó que es ante el que se presentó la demanda de amparo. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la competencia para conocer del amparo indirecto contra los acuerdos administrativos por los que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se crean o comunican cambios de adscripción de las oficinas auxiliares, emitidos por el Secretario del Trabajo y Previsión Social. Corresponde al juzgado de distrito ante el que se presentó la demanda. Justificación. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia por territorio en los juicios de amparo indirecto, a saber, a. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. B. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente aquel ante el que se presente la demanda, y, c. Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, lo es el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso del amparo contra los acuerdos administrativos aludidos se actualiza la segunda regla. Como el acto reclamado comenzó a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, al ser de tracto sucesivo, es competente el juzgado de distrito ante el que se presentó la demanda y previno en el conocimiento. Segunda sala. 5 de 17. Registro digital, 203-0519. Tipo, aislada. Autoridades responsables en el juicio de amparo directo. Al recibir la demanda deben limitar su actuación al trámite previsto en el artículo 178 de la Ley de Amparo, sin pronunciarse sobre cuestiones propias del Tribunal Colegiado de Circuito que deba conocer del asunto. Hechos. Una sala local, como auxiliar de la Justicia Federal en la tramitación del juicio de amparo directo, tuvo por recibida una demanda promovida contra la sentencia que emitió en un recurso de apelación. Al advertir que el quejoso también reclamó una diversa sentencia de segunda instancia y señaló a otra sala como responsable, lo instruyó para que presentara su demanda directamente ante aquella autoridad. Al considerar que no es su superior jerárquico y, por tanto, no puede requerirla, dejando a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma que corresponda. Contra esa determinación el quejoso interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la autoridad responsable que reciba una demanda de amparo directo debe limitar su actuación al trámite previsto en el artículo 178 de la Ley de Amparo y abstenerse de formular cualquier otro pronunciamiento que corresponda al tribunal colegiado de circuito que deba conocer del asunto. Justificación. La actuación de una sala local con motivo de la promoción del amparo directo la realiza en ejercicio de una jurisdicción que no le es propia u originaria, sino delegada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, para que actúe en auxilio de la justicia federal. No le corresponde indicar al quejoso si debe promover otra demanda de amparo directo por separado, directamente ante una diversa autoridad. En todo caso, una vez cumplido con el trámite respectivo y remitida la demanda al tribunal colegiado de circuito en turno, como corresponde, será éste quien la analizará integralmente, y si lo considera procedente, prevendrá al quejoso para que señale acto y autoridad, o de haberlo señalado, solicitará el respectivo informe justificado a la diversa sala señalada como responsable. La autoridad responsable debe limitarse a cumplir con las obligaciones que le impone el artículo 178 de la Ley de la Materia, que dispone que dentro del plazo de 5 días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, deberá únicamente, y
certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. 2. Correr traslado al tercero interesado en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso. Y 3. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, de los autos del juicio de origen con sus anexos y las constancias de traslado a las partes. Además, en el sistema procesal penal acusatorio acompañará un índice cronológico del desahogo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 18º Circuito. 6 de 17. Registro Digital, 203-0520. Tipo, aislada. Competencia por materia para conocer del amparo indirecto cuando el acto reclamado es la negativa para proporcionar el servicio de suministro de energía eléctrica, al existir solo la solicitud del servicio relativo. Se surte en favor del juez de distrito en materia administrativa. Hechos. 2 personas juzgadoras de distrito con residencia en la Ciudad de México, pero de diversas materias, refirieron carecer de competencia legal para conocer de una demanda de amparo en la que se señaló como acto reclamado la negativa a proporcionar el servicio de suministro de energía eléctrica al quejoso, a pesar de la existencia de la solicitud de servicio respectiva. Mientras que uno consideró que la competencia corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa. Al tratarse de una negativa atribuida a una autoridad de esa índole relacionada con el suministro de energía eléctrica, el otro determinó que correspondía a un juzgado de distrito en materia civil. Al advertir que la negativa se vinculaba con la existencia de un contrato de suministro de energía eléctrica, el cual se ha definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una cuestión vinculada con actos de carácter mercantil. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en un amparo indirecto se señala como acto reclamado la negativa a proporcionar el servicio de suministro de energía eléctrica, al existir solo la solicitud del servicio relativo, corresponde conocer de aquel a un juzgado de distrito en materia administrativa. Justificación. Cuando la negativa aludida se reclama a las autoridades identificadas como empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución. Dicha conducta reúne las características esenciales de un acto de naturaleza administrativa. En tanto que se impugna el hecho de negar a un particular sin fundamento legal ni justificación el suministro del servicio de energía eléctrica, no obstante haberse realizado la solicitud inicial correspondiente y cubrir los requisitos legales necesarios. Lo que evidencia una determinación realizada por las citadas autoridades en su carácter de órganos de la administración pública y en ejercicio de su competencia administrativa, sin requerir la intervención de alguna otra autoridad para emitirla, aunado a que en ese supuesto, ese acto no se vincula con obligaciones y derechos contenidos en un contrato de suministro de energía eléctrica que tiene carácter mercantil entre particulares, sino que se vincula con el estudio de la legalidad de una conducta que niega, unilateralmente y de inicio, la prestación de un servicio público. Lo que evidencia que se está en presencia de casos en los que no se ha celebrado el citado contrato y, por ende, tampoco podría considerarse vigente entre las partes. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de 17. Registro Digital, 203-0537. Tipo, aislada. Juzgar con perspectiva de género. Permite equilibrar la protección de los derechos de quien acude al juicio de amparo y de quienes podrían resultar afectados con su resolución, como víctimas, incluso cuando no sean parte del juicio constitucional. Hechos. Una alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México denunció ante las autoridades de esa institución actos de acoso por parte de un compañero hacia ella y otras alumnas, a través de mensajes en WhatsApp y Facebook. Aunque inicialmente no solicitó una sanción, propuso 5 medidas de naturaleza restaurativa para garantizar entornos seguros, siendo la separación o destitución una medida excepcional. La Defensoría de Derechos Humanos, sin explicar a la víctima la naturaleza de los alcances y los efectos de los procedimientos alternativo de corte restaurativo y formal de enfoque retributivo, y el derecho que ésta tiene para elegir qué tipo de procedimiento seguir, abrió una queja contra el presunto agresor,
quien rindió declaración sin asistencia legal. El director de la facultad le impuso una suspensión provisional de 6 meses y remitió el caso al tribunal universitario, el cual determinó la responsabilidad del alumno por violencia de género en la modalidad de acoso y violencia psicológica y ratificó la sanción. El sancionado recurrió a la Comisión de Honor del Consejo Universitario, la que confirmó la resolución. En amparo indirecto, el alumno argumentó la violación a su derecho de defensa por la falta de asistencia legal durante su primera declaración. El juzgado de distrito otorgó el amparo para que se repusiera el procedimiento, sin tomar en cuenta los derechos de la víctima. La universidad interpuso recurso de revisión y alegó que el caso no fue examinado con perspectiva de género. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que juzgar con perspectiva de género obliga, al momento de resolver, a buscar un equilibrio que salvaguarde los derechos humanos tanto de quienes acuden al juicio constitucional como de las personas que, perteneciendo a un grupo especialmente vulnerable, podrían resultar afectadas con dicha decisión como víctimas, ya sea directas o indirectas. Justificación. El artículo 73 de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado. Sin embargo, dichas sentencias tienen efectos en la vida cotidiana de la sociedad en general, ya que se erigen como mecanismos idóneos para generar la legitimidad social antes referida, así como para propiciar una impartición de justicia abierta y transparente. Por ello, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, las personas juzgadoras tienen el deber de apreciar cuáles son los diversos escenarios que podrían presentarse con la emisión de una sentencia de amparo, con el objeto de evitar que, sobre pretexto de otorgar la tutela constitucional, queden sin protección derechos de terceras personas especialmente relevantes, sobre todo si se encuentran dentro de las categorías sospechosas a que alude el artículo 1, párrafo último, de la Constitución. Las mujeres tienen derecho de acceder a una tutela judicial efectiva, en condiciones de igualdad, según el artículo 4 de la norma fundamental, y con un enfoque de perspectiva de género, lo que está relacionado con el diverso derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Este derecho humano trae aparejado el deber del Estado de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se denuncie una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad, por razones de género, esta se tome en cuenta a fin de visibilizar si la eventual situación de violencia o discriminación de género incide en la forma de aplicar el derecho al caso concreto. No hacerlo así podría convalidar una discriminación de trato por razones de género. La obligación de juzgar con perspectiva de género también exige a los juzgadores que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales puedan tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres, incluso aun cuando no hubieran sido parte en el juicio de amparo, si sus efectos trascienden en su esfera jurídica, ya que a ellas también podría impactarles la determinación que al respecto se tome. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 8 de 17. Registro Digital, 203-0549. Tipo, aislada. Sobreseimiento en amparo indirecto por inexistencia del acto reclamado. Procede cuando se impugna la omisión del Ministerio Público de ordenar la entrega de vehículos asegurados sin pago de derechos. Hechos. Una persona moral reclamó en amparo indirecto la omisión del Ministerio Público de ordenar la entrega de varios vehículos de su propiedad, asegurados en una carpeta de investigación, sin realizar cobro alguno de derechos por concepto de arrastre y corralón. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se reclama en amparo indirecto la omisión mencionada, procede decretar el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, al no existir precepto alguno que prevea la facultad del Ministerio Público para actuar en ese sentido. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales. Del análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado de Chiapas. Se advierte que el Ministerio Público no tiene facultad para exentar del pago por concepto de arrastre y corralón de los vehículos asegurados con motivo de un registro de atención.
Tampoco para establecer la cantidad que por dichos conceptos deba pagar el quejoso para la entrega de sus vehículos. El artículo 48 de la citada Ley de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados señala que cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción penal, los bienes serán devueltos a quien tenga derecho a ellos, conforme a lo dispuesto en la sección primera del capítulo primero, del título cuarto de esa ley. Por su parte, el diverso artículo 79 del mismo ordenamiento establece que se deberán pagar a terceros depositarios o administradores los gastos de mantenimiento y administración necesarios para que dichos bienes no se pierdan o deterioren, y cuando estos sean concesionarios autorizados por el Estado, deberán sujetarse a las tarifas autorizadas por la autoridad competente. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del 20º Circuito. 9 de 17. Registro Digital, 203-0550. Tipo, aislada. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. No procede decretarlo en automático, ante el fallecimiento de la parte quejosa, persona con discapacidad, si alegó violaciones a derechos humanos de naturaleza colectiva que afectan a un grupo vulnerable. Hechos. El representante especial de una persona con discapacidad reclamó en amparo indirecto actos de autoridades administrativas consistentes en a. La omisión de implementar ajustes razonables para que obtuviera las placas y documentos de vehículos cuyos titulares son personas con discapacidad. b. La omisión de adoptar medidas afirmativas para garantizar un progresivo crecimiento en la protección a sus derechos humanos. Y c. La omisión de realizar acciones de sensibilización y capacitación al personal institucional para combatir actos de discriminación. Durante la sustanciación del juicio la quejosa falleció, por lo que el juzgador sobreseyó fuera de audiencia al estimar actualizada la causal establecida en el artículo 63, fracción 3, de la Ley de Amparo. El representante especial interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el fallecimiento de la parte quejosa, persona con discapacidad, durante el juicio de amparo, no genera en automático su sobreseimiento. Si los derechos reclamados trascienden su esfera personal y tienen una dimensión colectiva que afecta a un grupo vulnerable. Justificación. Los derechos humanos de las personas suelen tener dos dimensiones. Una individual, que consiste en la libertad o prestación aprovechable solo por su titular, y otra colectiva o pública, consistente en todas las actividades, deberes y prerrogativas involucradas alrededor de la primera dimensión. Las prerrogativas de las personas con discapacidad, en su dimensión colectiva, se proyectan sobre una red de obligaciones que involucran al Estado y a la sociedad y que se reflejan en el deber correlativo que tienen para tomar en consideración el ejercicio efectivo de sus derechos y de gestionarlas. Acciones que permitan combatir la discriminación estructural que históricamente han sufrido. Cuando las personas con discapacidad participan en los juicios con la finalidad de proteger sus derechos humanos, cuentan incluso con la posibilidad de que ante la probable concesión del amparo se actualice un beneficio tangible tanto en lo individual como para la colectividad a la que pertenecen, como grupo vulnerable, traducido en la observancia de esos derechos. Si el quejoso acude al amparo buscando la protección de derechos personales, pero también bajo una dimensión colectiva al pertenecer a un grupo vulnerable, impugnando la violación del derecho a la igualdad, y evidencia la necesidad de que las autoridades realicen acciones afirmativas para que personas como él puedan ejercer sus derechos de accesibilidad y movilidad, sin discriminación. No es factible sobreseer fuera de la audiencia constitucional aunque hubiere fallecido. Será necesario abordar el estudio de las violaciones alegadas con perspectiva de discapacidad y comprobar si efectivamente existe una situación de desigualdad estructural que, a través de barreras comunicacionales, actitudinales o incluso legales, las autoridades impiden el pleno ejercicio de sus derechos, que pudiesen generar una ventaja para las personas que están en la misma condición. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 10 de 17. Registro Digital, 203-0552. Tipo, aislada. Suspensión en amparo directo. Las personas adultas mayores no están eximidas de otorgar la garantía relativa para su efectividad. Hechos. En un juicio ordinario civil se condenó a una persona adulta mayor a la desocupación y entrega de un inmueble, en virtud de la declaración de la terminación de un contrato verbal de comodato. Interpuso recurso de apelación en el que se confirmó la sentencia recurrida. Contra dicha determinación,
promovió amparo directo y solicitó la suspensión del acto reclamado. La autoridad responsable concedió la suspensión y fijó una garantía a cargo del quejoso. Inconforme, interpuso recurso de queja, en el que argumentó que por su condición de adulto mayor debió ser eximido de otorgar dicha garantía. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el hecho de que una persona sea adulta mayor no le exime de otorgar la garantía para hacer efectiva la suspensión en el amparo directo. Justificación. En cumplimiento al artículo 1, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional debe hacer operativa la protección reforzada a favor de las personas adultas mayores, lo que se verifica, desde el punto de vista procesal, mediante la adopción de medidas que garanticen el pleno acceso a la justicia en condiciones de igualdad y, desde el punto de vista sustantivo, equilibrando la relación jurídica entre las partes para garantizar la plena autonomía e independencia de aquellos en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, el hecho de que tengan una protección especial y reforzada en cuanto al pleno goce de los derechos y libertades fundamentales no implica, por esa sola circunstancia, que sea suficiente para prescindir de los requisitos de efectividad de la suspensión en el amparo directo, como lo es otorgar la garantía relativa. Ello, porque ésta constituye un requisito de efectividad que pretende salvaguardar un derecho que fue acogido favorablemente por la autoridad responsable y que, con su suspensión, se impide que la tercera interesada lo ejecute. Así, la intervención de las personas adultas mayores como quejosas en la tramitación de algún juicio de amparo tiene, en principio, las mismas exigencias de efectividad que se surtirían si hubiera sido solicitado por cualquier otra persona que no tuviera ese carácter, a menos de que existan indicios o datos de un estado de vulnerabilidad. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de 17. Registro Digital, 203-0516. Tipo, jurisprudencia. Apoderado legal de la autoridad responsable en el amparo indirecto. Cuando actúa con tal carácter no tiene legitimación para interponer recurso de revisión ni de revisión adhesiva. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el apoderado legal de la autoridad responsable que acude con ese carácter al juicio tiene legitimación para interponer recurso de revisión o revisión adhesiva en amparo indirecto. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el apoderado legal de la autoridad responsable, cuando actúa con tal carácter en el amparo indirecto, no tiene legitimación para interponer recurso de revisión o revisión adhesiva en su representación. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un estudio histórico evolutivo del artículo 9 de la Ley de Amparo y concluyó que la intención de incorporar la figura de la representación de las autoridades responsables fue permitir que intervinieran en todos los asuntos en los que eran señaladas con tal carácter, por conducto de los servidores públicos de las unidades especializadas en su defensa jurídica, por ser la mejor defensa que podrían tener. Dicho precepto establece que las autoridades responsables, cuando actúan como tal, podrán ser representadas y sustituidas en todos los trámites del juicio de amparo, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Si bien ello refleja la intención de permitir que esa representación se lleve conforme a sus propias normas, no comprende la posibilidad de que comparezcan al juicio por personas apoderadas. Máxime que la excepción prevista en el último párrafo de dicho artículo, en el sentido de que cuando el responsable sea una o varias personas particulares podrán comparecer por sí mismos, por conducto de un representante legal o por conducto de un apoderado, pone de manifiesto que se reconoció que la representación a través de apoderado o mandatario se da únicamente para esos particulares. Para apoyar la representación de las autoridades responsables y garantizar su defensa adecuada, se estableció una regla en su primer párrafo, conforme a la cual pueden acreditar delegados, por medio de oficio, para que concurran a las audiencias, rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 12 de 17. Registro Digital, 203-0527. Tipo, jurisprudencia. Demanda de amparo directo. Debe suplirse el error cuando se promueve en representación de otro, pero de su apreciación integral se advierte que es por derecho propio.
Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si debe suplirse el error cuando la demanda de amparo directo se promueve en representación de alguien más. Pero de su contenido integral se advierte que es por propio derecho. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que debe suplirse el error cuando la demanda de amparo directo señale que se insta en representación de alguien más, pero de su contenido integral se advierte que se promueve por derecho propio. Justificación. Conforme a la jurisprudencia P/J 24/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del artículo 76 de la Ley de Amparo, debe ser autorizada la corrección de un simple error en la redacción de la demanda o en el concepto de la personalidad, porque el espíritu de tal precepto lleva a interpretar la demanda de amparo en un sentido liberal y no restrictivo para desentrañar la verdadera intención del promovente, privilegiando el fondo sobre la forma, al resolver la cuestión jurídica efectivamente planteada, en estricto apego al artículo 17 de la Constitución Federal. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 13/17. Registro Digital. 203-0530. Tipo, jurisprudencia. Derechos por el otorgamiento de licencias de funcionamiento de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas. Efectos del amparo contra el artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, ejercicios fiscales 2022 y 2024. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al conceder el amparo contra el citado artículo y determinar los efectos restitutorios en cuanto al pago de derechos para obtenerla. Licencia para el funcionamiento de establecimientos con venta y consumo de bebidas alcohólicas. Mientras que uno sostuvo que era aplicable la cuota fija mínima del artículo 44 bis, fracción, inciso A, de la citada ley, para el ejercicio fiscal 2022. El otro sostuvo que no era aplicable la tarifa mínima del artículo 45 de la referida ley, para el ejercicio fiscal 2024. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se conceda el amparo contra el artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para los ejercicios fiscales 2022 y 2024, por violar el principio de equidad tributaria, los efectos restitutorios deben ser para que se aplique la tarifa menor entre las previstas en los artículos de la normativa que contengan tarifas en los que se contempla a los giros con venta de bebidas alcohólicas. Justificación. En el caso del amparo contra leyes, la legislación e interpretación jurisprudencial facultan a la persona juzgadora a extender los efectos del amparo a otros actos cuya validez dependa de la norma cuestionada. Cuando no se satisfaga la finalidad de restituir al quejoso en el goce del derecho violado con solo desincorporar la porción impugnada. Entonces, ha de concluirse, en principio, que los artículos 44 bis y 45 de la ley aludida para los ejercicios fiscales 2022 y 2024, respectivamente, se vinculan con el artículo 44 de ambos ejercicios. Al señalar expresamente otras tarifas aplicables a giros con venta de bebidas alcohólicas o de prestación de servicios con expendio de dichas bebidas que no estuvieran contempladas en el artículo impugnado. Al reconocerse que las diversas tarifas por concepto de derechos han originado una diferencia de trato entre todo contribuyente que requiera una licencia para la venta o prestación de servicios con expendio de bebidas alcohólicas. Y al encontrarse ligados normativamente los artículos citados, 44 y 44 bis para el ejercicio fiscal 2022, así como 44 y 45 para 2024. Para garantizar una auténtica restitución, se concluye que se deben considerar todos los supuestos en los que se contempla a los giros con venta de bebidas alcohólicas para localizar el que contenga la tarifa menor. Ello, con independencia de que la tarifa se ubique en la porción reclamada o en la vinculada a ella, en atención al artículo 78 de la Ley de Amparo. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 14/17. Registro Digital. 203-0532. Tipo, jurisprudencia. Impedimento. No se actualiza la causa prevista en el artículo 51,
fracción 8, de la Ley de Amparo. Con la sola manifestación de la persona juzgadora de que mantiene un vínculo laboral con una persona secretaria que es familiar de la parte quejosa en un juicio de amparo de su conocimiento. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si se actualiza para la persona juzgadora la causa de impedimento prevista en el artículo referido. Cuando el único elemento objetivo es la relación laboral que tiene con una persona secretaria que es familiar de la parte quejosa en un juicio de amparo radicado en el órgano jurisdiccional del que es titular. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la sola manifestación de la persona juzgadora en el sentido de que corre el riesgo de perder la imparcialidad porque la parte quejosa en un juicio de su conocimiento es familiar de una persona secretaria del órgano jurisdiccional del que es titular, no es, por sí misma, una causa suficiente para actualizar la causa de impedimento prevista en él. Artículo 51, fracción 8, de la Ley de Amparo. Justificación. En las jurisprudencias 1A/J 16/2017, décima, 2A/J 100/2018, décima, y 2A/J 16/2020, décima. La primera y la segunda salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretaron la aludida fracción 8 y coincidieron en que para tener por actualizada la causa de impedimento que prevé debe atenderse a las particularidades de cada caso en concreto. Se trata de una causa distinta de las contenidas en las demás fracciones del referido artículo, las cuales pueden dar cabida a posibles escenarios en los que la persona juzgadora se sienta en riesgo de perder su imparcialidad al resolver. Su actualización está condicionada a que existan elementos objetivos que impliquen un riesgo real de pérdida de la imparcialidad y no solo especulaciones. Por ello, a la luz de la doctrina jurisprudencial se estima que no es suficiente que la persona juzgadora afirme únicamente que corre el riesgo de perder su imparcialidad por tener una relación laboral con una persona secretaria que es familiar de la parte quejosa en un juicio de amparo tramitado en el órgano jurisdiccional del que es titular, sino que es necesario que exponga mayores razones o argumentos que justifiquen el motivo por el cual su actuación pudiera verse comprometida. Esto es, resulta indispensable que aporte mayores elementos para que el órgano que valore esa circunstancia pueda vislumbrar un nexo causal entre ese hecho y la pérdida de imparcialidad, lo cual deberá analizarse caso por caso y en atención a sus particularidades. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 15/17. Registro Digital, 203-0533. Tipo, jurisprudencia. Impuesto sobre nóminas. Efectos del amparo que declara inconstitucional la tasa progresiva prevista en el artículo 5 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, vigente en 2023. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al fijar los efectos del amparo que declara inconstitucional el artículo referido, por violar el principio de proporcionalidad tributaria. Mientras que uno consideró que la quejosa debe dejar de pagar la tasa declarada inconstitucional, sin que se le releve de pagar la mínima. El otro estimó que no está obligada a cubrir el tributo porque el vicio de inconstitucionalidad recae en un elemento esencial de la contribución. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que al declararse la inconstitucionalidad de la tasa progresiva para el pago del impuesto sobre nóminas prevista en el artículo 5 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, vigente en 2023, por violar el principio de proporcionalidad tributaria, no excluye la obligación de pagar la tasa mínima, pues el vicio de inconstitucionalidad no alteró su eficaz mecanismo o funcionamiento. Justificación. En el caso no se analizaron los restantes elementos esenciales del tributo: sujeto, objeto, tasa mínima, base gravable y época de pago. Por tanto, la declaración de inconstitucionalidad de la tarifa progresiva por violar el principio de proporcionalidad tributaria no altera el funcionamiento del tributo ni su sentido o alcance, por lo que el contribuyente debe enterar la tasa mínima prevista en el propio precepto que no fue materia de la concesión del amparo. Lo contrario implicaría una transgresión a la obligación constitucional de contribuir al gasto público prevista en el artículo 31, fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
al hacer extensivo un vicio de inconstitucionalidad a los demás elementos del tributo que no fueron materia de la concesión del amparo, lo que se traduciría en una exención de facto del impuesto señalado. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 16 de 17. Registro digital, 203-0538. Tipo, jurisprudencia. Legitimación en amparo directo en materia agraria. La tiene el asesor jurídico particular en representación de su asesorado. Alcance y aplicabilidad de la jurisprudencia 2A/J 75/2008. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si quien se ostentó como asesor jurídico particular en materia agraria tiene legitimación para promover amparo directo contra la sentencia del Tribunal Unitario Agrario, con base en la jurisprudencia 2A/J 75/2008. Mientras que uno estimó que sí la tiene, el otro consideró que dicha tesis no es aplicable, porque acotó las facultades de representación de los defensores o asesores de la Procuraduría Agraria. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el asesor jurídico agrario particular tiene legitimación para realizar cualquier acto necesario para la adecuada defensa de su asesorado, incluso la promoción del amparo directo. Justificación. Conforme a la jurisprudencia 2A/J 75/2008. La persona designada por una de las partes como asesor o defensor en esa materia cuenta con facultades para realizar en el juicio agrario todos los actos procesales que exija la adecuada defensa de los intereses de su asesorado. Pues es un auténtico representante al que le es conferido ese carácter, con base en la confianza que una de las partes le deposita. El artículo 179 de la Ley Agraria establece, por un lado, la libertad de decisión del sujeto de derecho agrario para otorgar a un tercero el carácter de asesor agrario y, por el otro, la igualdad procesal de designar a un defensor de la Procuraduría Agraria. Por ello, no debe existir diferencia de trato en cuanto a la legitimación para promover el amparo directo a nombre de su representado. Pues tanto el asesor agrario como el defensor designado por el tribunal se encuentran facultados para realizar dentro del juicio agrario todos los actos procesales que exija la adecuada defensa de los intereses de su asesorado. Estimar lo contrario sería otorgar un trato asimétrico a los representantes de las partes en las controversias en materia agraria, atendiendo solo a su origen. Es decir, diferenciando al asesor particular del defensor de oficio en función del mecanismo a través del cual fueron nombrados a través de la decisión del sujeto agrario o de la designación de oficio por parte del tribunal. Esto rompería el equilibrio procesal pretendido a través del esquema establecido en el referido artículo 179. Ya que se permitiría que únicamente un defensor de la Procuraduría Agraria designado de oficio por el tribunal cuente con legitimación para promover el amparo a nombre de su representado. Desconociendo que tanto este como el asesor agrario designado por uno de los sujetos agrarios tienen facultades para realizar los actos necesarios para la adecuada defensa de su asesorado. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 17 de 17. Registro digital, 203-0543. Tipo, jurisprudencia. Recurso de queja interpuesto contra el auto que desecha el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. No queda sin materia cuando la sentencia del juicio de amparo causa ejecutoria. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si debe declararse sin materia el recurso de queja interpuesto contra el auto que desecha el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, cuando durante su tramitación se dicta sentencia en el juicio principal y causó ejecutoria. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el referido recurso de queja no debe declararse sin materia. Justificación. En la jurisprudencia P/J 21/2016, décima. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no queda sin materia el recurso de queja interpuesto contra la interlocutoria que resuelve el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, cuando la sentencia del juicio de amparo causa ejecutoria.
La materia y finalidad de dicho recurso consisten en analizar la legalidad de la resolución emitida en el referido incidente, lo cual implica verificar si la suspensión se cumplió en sus términos y si la autoridad responsable estuvo en aptitud de rectificar los errores en que pudo haber incurrido, lo cual podría incidir en el resultado de la denuncia que, en su caso, se haga sobre la posible comisión del delito previsto en la fracción 3 del artículo 262 de la Ley de Amparo. Opera la misma razón cuando el recurso de queja se interpone contra el auto que desecha el incidente aludido, pues el efecto es el mismo en ambos casos: ponerle fin al incidente. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.